Estamos junto a Jorge Firley, gerente de la Cooperativa de Luz y Fuerza, Juan Maldonado, contador, auditor, asesor de la cooperativa, para analizar toda la situación, todo lo que se avecina. En primer término, ¿qué evaluación se hace después de esa masiva marcha de cooperativas la semana pasada en la ciudad de Córdoba? Bueno, en realidad, como se había anunciado, la asistencia de las cooperativas a esta movilización que se hizo en la ciudad de Córdoba era manifestarse con preocupación y en contra de todos estos aumentos que han estado sufriendo todos los usuarios de todas las cooperativas de todas las localidades, sobre todo en la provincia de Córdoba, en contra de que persistan y sigan estos incrementos. El tema es que días antes había salido una resolución del ERCEP, la número 10, donde se establecía un reordenamiento en la factura para que solamente estén los conceptos que estén relacionados en forma directa con la energía. Esto quizás generó confusión, pero el reclamo no venía en contra de la resolución. Yo creo que las cooperativas y las federaciones se han manifestado en dar cumplimiento y a favor de esta medida, pero sí en contra del costo de la energía, que ha subido, como se expresó en varias oportunidades, un 3000% a nivel del megavatio a nivel nacional, con la quita de subsidios, y después los incrementos que hemos sufrido consecuentemente de ello con EPEC, donde nuestras facturas han pasado a ser prácticamente el doble de lo que tenemos que pagarle a EPEC. ¿Qué establece esta resolución reciente? Bueno, la resolución 10 de la ARCEP, que salió hace unos 15 días, que justamente lo que pide es dos cosas principales. Primero, que en la factura de electricidad solamente haya conceptos relacionados con la electricidad, o sea que no se puede facturar otro servicio que preste la cooperativa, ni otros conceptos como aporte a las instituciones, etcétera. Y una segunda medida, que es que en la misma factura de electricidad solo se puede facturar una parte de lo que hoy llamamos tasa de alumbrado público. ¿Bien? Obviamente, como esa parte no está bien claro cómo facturarle, la cooperativa ya ha tomado dos medidas. Una, mandando una propuesta de factura modelo a la ARCEP, porque ellos fijaban un plazo de 30 días para hacerlo. La cooperativa ya cumplió con eso. Una factura modelo donde saca todos los conceptos que no son energía eléctrica de la factura de la cooperativa. Y la otra es otra nota pidiendo una aclaración de cómo quiere que facturemos la tasa de alumbrado público, porque de la tasa que hoy veníamos cobrando, que era un 12% más un cargo fijo, quieren que solamente de esa tasa cobremos lo que es el consumo de alumbrado público. Como es un cálculo complejo que ni ellos saben cómo hacerlo hoy en día, se presenta una nota y estamos a la espera de la contestación para facturarlo, por lo cual en la facturación que se hace en estos próximos días, que saldría a la calle a partir del 1, lo que es la tasa municipal saldría tal cual se venía haciendo anteriormente, porque todavía no nos han dicho cómo hacerlo. Sí, habría dos cambios fundamentales, que es todos los servicios que estaban con la factura, como por ejemplo los servicios asistenciales, ya se facturarían por separado, y sí se sacaría, porque eso nos obliga a la resolución, y está bien claro, la tasa de espacio aéreo, que era el 2%. ¿No va a tener una gran incidencia en el costo final? No, en principio no, tal como lo relató recién el contador. O sea, ¿qué va a salir en esta factura del mes de fin de marzo? Se ha eliminado la tasa del espacio aéreo, que ese es un punto de esta resolución, que es claro, y el tema del aporte de las instituciones, que seguramente va a ir en un troquel abajo de la factura, donde la gente no va a tener la obligación de abonarlo. Y estamos a la espera, como comentó el contador, de que nos homologuen, porque es una condición de que lo fija la resolución, la homologación de esa factura para poder sacarla a la calle para nuestros usuarios. Y una nota, que esto surgió incluso donde participamos en una reunión en el ERCEP, donde ellos mismos nos sugirieron elevar esta nota porque no está claro el cálculo para establecer lo que la gente sí tiene que pagar
en cuanto al consumo de energía del alumbrado público. Lo que está en tela de discusión es de sacar el tema de la tasa municipal, que vendría a ser lo que normalmente le llamamos el mantenimiento de ese alumbrado público, pero bueno, o sea, se va a tener que hacer cargo la municipalidad, nosotros tenemos la concesión de ese mantenimiento, así que bueno, son cosas que iremos viendo cómo esto se va solucionando con reuniones que tendremos con la Intendencia y con las instituciones para ver cómo se plasma fuera de la factura principal el tema de los aportes a las instituciones, que bueno, fue planteado y aprobado por asamblea. Pero bueno, más que nada que quede claro de que la cooperativa va a dar cumplimiento a esta resolución, estamos con los plazos que el ARCEP nos estableció, estamos a la espera de esta contestación de estas dos consultas que hemos hecho, y la implicancia en realidad va a ser un pequeño porcentaje, porque ahora quiero que el contador lo explaye un poco mejor. Ya hemos trabajado sobre este tema del alumbrado público el año pasado con la JAP, el Centro de Comercio, con distintos sectores del comercio en Villa General Belgrano, y donde se ha reducido ya desde la cooperativa ese porcentaje. Me gustaría que el contador nos explique un poquito cómo estamos a la fecha en ese tema. ¿Se había anticipado la cooperativa y las instituciones a esto? Sí, en realidad esto es el problema de fondo y todo se visibiliza con el aumento que ha tenido el usuario en su factura de electricidad, que es real y que nosotros ya como cooperativa lo veníamos no solamente anticipando, sino tratando de paliar esa situación para el usuario, porque veíamos que se le hacía imposible a muchos usuarios pagar el monto que venía de luz, que la mayoría, obviamente, que fue por la quita de subsidios, que se dio en febrero del 2016. Si recuerdan, en esa época la cooperativa hizo dos medidas en el año 2016, que fue no trasladar la quita de subsidios en el mes que fue febrero, porque fue el mes que la mayoría tiene mucho consumo por el consumo de aire acondicionado y por la parte comercial, sino que la cooperativa resignó y le trasladó la quita de subsidios recién en marzo. Eso fue una primera medida que la cooperativa le significó económicamente mucho dinero, pero que veía la necesidad de poder proteger a los socios, porque había sido algo que salió de un día para otro sin poderle avisar a los socios que iba a haber esa quita de subsidio. Esa fue la primera medida, y después durante el año 2016 también se flexibilizó la cobranza, atendiendo casos particulares de socios que veíamos que la factura se le había incrementado muchísimo y en la época invernal le es difícil poder pagar muchas facturas. Obviamente que vimos que con eso solamente no bastaba. Recordemos que en 2 años la energía al usuario le ha aumentado más de un 100%. O sea que cuando ningún ingreso de ninguna persona le ha aumentado en ese mismo nivel. Por eso la cooperativa se estuvo preocupando de ver qué podía hacer ante cosas que no eran propias de la cooperativa, sino que venían impuestas por el gobierno nacional y provincial. Ya en el año 2017 se empezó a hablar con muchos comerciantes y muchas instituciones, y ahí se decidieron dos medidas. Una primera, bajar esta famosa tasa de alumbrado público, que en realidad técnicamente se llama tasa de inspección eléctrica, pero a través de eso se maneja el convenio de alumbrado público, de un 20% que venían pagando los usuarios, llegó el acuerdo con el municipio de bajarla a un 12% más un monto fijo, ¿bien?, que en promedio termina siendo un 16%. ¿Bien? O sea que ya la cooperativa y el municipio resignaron ingresos de un 20% a un 16%. Eso, y que se vio transparentado en que en la factura del socio le bajó también la factura. Y la segunda fue la disminución de la cuota capital de un 20% a un 15%, fue una reducción de recaudación de un 25%, también con la visión de tratar de bajar lo que al socio se le había incrementado por el tema de la luz. Esas fueron dos medidas que la cooperativa ya fue implementando para tratar de paliar un poco esta realidad, que lamentablemente muchas de las cosas no están en nuestras manos, de poder disminuir el impacto de la quita de subsidios, que como les decía recién, fue más del 100% para el usuario. Obviamente sabemos que eso con lo que la cooperativa hizo no bastó ni va a bastar para el usuario,
Y estamos, por eso, primero en ayornarnos la resolución en la ARCEP, porque creo que también el socio tiene que tener la opción de pagar solamente de luz y, bueno, ver quiénes pueden seguir pagando los otros servicios y que cada uno puede evaluar qué servicios le hace falta y cuáles no. Y, obviamente, seguiremos trabajando para ver, porque como decía Jorge recién, de acuerdo a lo que nos conteste la ARCEP de cómo hay que cobrar esa famosa tasa de alumbrado público, nosotros veremos qué servicio podemos prestar en base a eso y junto con la municipalidad conversar y ver, siempre tratando de conservar la calidad del servicio y de perjudicar lo menos posible al socio. Pero sabemos que hoy la economía de cada familia es complicada y nos vamos a tener que ayornar a esa realidad y a ese bolsillo de cada uno de los usuarios. El mayor impacto viene por la quita de subsidios, quizás debería haber sido más gradual, no tan abrupto. Y la verdad que, digamos, a ver, de cómo debería haber sido, obviamente hay muchas opiniones y se podría haber sido, digamos, y muchos son discutibles y conversables y cada uno tendrá su opinión. Lo que sí es la realidad es que para el usuario final fue algo que hoy en muchos casos es impagable. Entonces, lamentablemente eso ya está hecho, fue una decisión nacional y provincial y nosotros no solamente que no tuvimos consulta y creo que esa situación es irreversible. Lo que sí... Creo que sí nos tenemos que poner a trabajar internamente en estas cosas que salen en la resolución y sí pedir como cooperativa, y ya junto a las otras cooperativas, sí tener distinto trato a nivel provincial y nacional, que fue un poco el motivo de la marcha en la que participó esta cooperativa y muchas otras, sí tener un trato igualitario con los usuarios de otras grandes ciudades. O sea, para pagar lo mismo nosotros de energía que los usuarios de Córdoba y ni que hablar que los usuarios de Buenos Aires, que están teniendo tarifas más baratas por subsidios de la nación o de la provincia. Jorge, ¿esta resolución va a tener algún otro efecto, alguna otra implicancia para el vecino? En realidad, digamos, como en forma directa, se va a abonar por la factura de luz el costo de la energía consumida en el alumbrado público. Está por verse qué va a pasar con el mantenimiento de ese alumbrado público. Y lo que hay que recordar, que en la época de Fabián Jos, cuando era intendente, se firmó un convenio donde se estableció que dentro del convenio de alumbrado público también se atendía en toda la vía pública la asistencia de nuestro servicio de emergencias. O sea, esto hay que ver cómo va a quedar, porque bueno, no estaría cumpliéndose este convenio ni esta posibilidad de esta asistencia. Como también con el hecho de sacar de la factura el tema del aporte a las instituciones. O sea, van a haber posiblemente, va a generar efectos en la comunidad institucional del pueblo, pero bueno, yo creo que es un debate que se tendrá que hacer y posiblemente luego de la reunión que tengamos con el Consejo de Administración está la posibilidad de quizás realizar una reunión informativa con todos los socios abierta para plantearnos un poco, bueno, este nuevo escenario, esta nueva situación frente a estas nuevas medidas y bueno, cuál va a ser el camino que la mayoría de los socios quiere que se vayan definiendo, ¿no? Porque bueno, las consecuencias también no hay que olvidarse de que impactan en parte de algunos servicios que hoy se están prestando en la localidad.